Hola, hola valientes, sean bienvenidos a este nuestro podcast, el cual cada viernes trata de introducir un poquito más de conciencia en el campo. En el día de hoy estaremos tocando un tema bastante interesante, nada más y nada menos que las buenas prácticas agroecológicas del municipio de Las Palmas, en Pinar del Río. Para esto nos acompañará el doctor en ciencia Armando Rodríguez Villalobos, profesor del Centro Universitario del municipio de Las Palmas y además productor en la CCS Rigoberto Abreu. Así que, profe, háblenos un poco de estas prácticas. Bueno, nosotros tenemos que ver las buenas prácticas ecológicas que están aplicando los productores agropecuarios. Principalmente yo la veo asociada a 4 grandes razones. En un primer momento, el enfoque que se le está dando ya a la alimentación. Se está pidiendo con la aprobación de la nueva ley de soberanía alimentaria que sea una alimentación sana, inocua, nutritiva, y esto hace reducir los agrotóxicos y esta primera razón nos indica producciones orgánicas, alimentos orgánicos de origen orgánico. Una segunda razón tiene que ver con el agotamiento de los suelos y el clima, la afectación que han tenido a lo largo de toda la historia con el exceso de los agroquímicos. Una tercera razón que tiene que ver con la diversidad. Los productores agropecuarios, hay muchos jóvenes agropecuarios hoy incorporados que entran en una fuerza nueva, que necesita de la experiencia de los mayores y también la diversidad de cultivos. No todas las fincas tienen los mismos cultivos. Y la cuarta razón, a nuestro juicio, tiene que ver con la falta de insumos externos y la situación hoy que tiene económicamente que te obliga a aplicar esas buenas prácticas si quieres tener rendimientos productivos. Las buenas prácticas están asociadas a tecnología. Todas están asociadas. Tecnologías muy antiguas y otras más actuales. Una de las más usuales que nosotros conocemos y que se aplica por casi todos los productores es el uso del abono orgánico. Unos lo hacen más con mejor tecnología, aplicando el compost, el humo de lombriz, y otros lo hacen de manera dejando los restos de cosecha en el área, acumulando las hojarascas, las plantas en descomposición, los estiércoles, y después cuando están descompuestos los aplican a los suelos. Uno con mayor rigor científico y con conocimiento de lo que están haciendo, y otros más empíricos. Estas son prácticas que son muy importantes y que están bastante generalizadas y que por supuesto van en contribución a la segunda razón que decía, el empobrecimiento de los suelos, porque mejoran las propiedades físicas y químicas de los suelos a cultivar. Esto es una tecnología que creo que es una de las que más se tienen que capacitar a los productores, que más hay que generalizar, que es el uso de los abonos orgánicos para obtener producciones orgánicas. Hay bastante material de desecho y los restos de cosecha no se pueden quemar y aportan bastantes nutrientes y hacen mejorar las propiedades físicas, como reitero, y químicas del suelo. Esto es una práctica antigua, pero nunca pierde su vitalidad, es actual siempre. Hay una segunda razón, una tecnología que se aplica mucho, que es muy antigua también, que es la rotación de cultivos. Hay cultivos ensuciadores y cultivos que mejoran las propiedades del suelo. Las leguminosas, por ejemplo, los frijoles, la soya, mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, aplican nitrógeno, fijan el nitrógeno en el suelo. Sin embargo, hay cultivos que extraen con mayor facilidad los nutrientes del suelo y que son plantas que, por supuesto, se rotan, como es el caso del maíz, por el sistema radicular que tiene, plátano, las viandas, generalmente la yuca, el boniato. Es decir, que en relación a eso, los campesinos saben cómo rotar los cultivos y cómo unos cultivos que tienen paquetes tecnológicos dejan fijados nutrientes que pueden ser utilizados en otros cultivos. Y está el intercalamiento. Muchos productores, como en la finca La Elena, se utiliza mucho la diversidad de cultivos intercalados. Es decir, que dentro de los frutales ellos utilizan el sorgo, los frutales tienen un tiempo pronunciado para cerrar sus copas, y en función de eso lo plantan, siembran malanga, siembran maíz, sorgo y otros cultivos. Y también intercalan dentro de los mismos frutales con la piña con el mango, la piña con el café, etcétera. Es decir, el intercalamiento y la rotación de cultivos es otra tecnología que se aplica y que no necesita de insumos externos, sino de conocimiento y de generalización y de capacitación por parte de los especialistas en este sentido, que son los propios productores y que son las fincas que están identificadas para eso. Hay una práctica que es más actual, aunque ya tiene, que es la mezcla del humo de lombriz con zeolita, que se están aplicando por algunos productores ya, con muy buen resultado.
uno aplica el humo de lombriz, está conocido como uno de los mejores fertilizantes orgánicos que hay por las propiedades que tiene. Y con la zeolita ayuda también a mejorar las propiedades, drenaje del suelo, las propiedades, la coexistencia del suelo, etcétera, y además de incorporar minerales importantes para la planta. Hay otro grupo de plantas, las barreras vivas, siempre han existido, pero ya hoy los campesinos, los productores las intencionan con producciones también que sean de alimento animal o alimento para humanos. Así que las barreras vivas hoy no son con quingras, con vetiver, con plantas que pueden ser utilizadas en alimento animal, con moringa, con plátano. Se utiliza mucho aquí en las dos cooperativas de la Pedro el Antiguo y la Rigoberta Obreo, las barreras con plátano. Y lo aprovechan también, le sirven como barrera, evitan la erosión y protegen el suelo y además sirve como alimento. Esto es un elemento importante. El riego por gravedad. Muchos de los campesinos están utilizando el riego por gravedad. En el caso de los EPC, las cadenas, está haciendo, que es una tecnología antigua, pero que está con tecnologías propias hechas allí de forma manual. Hicieron una prensa y están empacando el heno. ¿Cómo se pueden multiplicar estas buenas prácticas al mayor número de productores posible? Existe un grupo de investigaciones realizada por investigadores palmeros del Centro Universitario Municipal, de la Universidad de Montaña, tanto de alumnos como profesores, que van dirigidas a multiplicar y a capacitar y a actualizar a los productores en el propio escenario productivo, en las fincas que se han escogido como finca escuela, para allí capacitar al resto de los productores y poder enseñar a partir del conocimiento que tienen los productores esas mismas buenas prácticas que hablábamos anteriormente. Una de ellas es la que representamos, el modelo pedagógico extensionista para la graduación de los productores agropecuarios, que tiene precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, se lleva en el propio escenario productivo. Y allí se llevan los campesinos líderes, los campesinos jóvenes, para que se apropien de esos conocimientos y de esas tecnologías que son necesarias para obtener alto rendimiento. Hay encuentros de productores, hay ya 30 fincas identificadas que son fincas escuelas, donde se participan allí los estudiantes de la Universidad de Montaña, que son futuros egresados, que van a trabajar directamente en el campo. Y el extensionismo agrícola es el medio y el fin de transmitir esa cultura agropecuaria que está sistematizada en los centros universitarios, pero que también está sistematizada en los productores que tienen experiencia. Y también los especialistas de la agricultura de los principales programas son parte de ese proceso como facilitadores del proceso. Son encargados también de impartir temas que no son conferencias, son temas prácticos de aplicación, aplicando el principio de subordinación, adecuación del proceso pedagógico al proceso productivo, porque el proceso productivo pasa a ser un proceso de enseñanza y aprendizaje, y es producir aprendiendo, aprender produciendo. Esa es la realidad, y ya se está aplicando y tiene muy buenos resultados en varios productores, y los campesinos lo han asimilado muy bien, porque se han llevado para su finca esas tecnologías, esas buenas prácticas, y las han ido multiplicando en diferentes cultivos y los rendimientos son mejores. ¿Cómo todo esto contribuye al desarrollo local sostenible del municipio? Para responder a esta interrogante es necesario partir del principio del pensamiento martiano, que le hemos compartido con los campesinos, con los productores, que en los pueblos que han de vivir de la agricultura, los gobiernos tienen la obligación de enseñar preferentemente el cultivo de los campos. Cuando se dice preferentemente, no quiere decir que no se utilice el ecoturismo, que no se utilice el turismo de naturaleza, que no se utilice los materiales de construcción, pero para lograr un desarrollo local sostenible en los municipios que basan su economía o su socioeconomía en la actividad de origen agrícola, se hace necesario alcanzar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional. Logrando la soberanía alimentaria es el primer paso para lograr el desarrollo local sostenible. Es muy difícil alcanzar un desarrollo local sostenible cuando la vocación de las tierras, cuando el conocimiento de los trabajadores, cuando la mayor representación de los trabajadores está vinculado a las actividades de origen agrícola. Por lo tanto, ese es el primer paso y creo que es decisivo para lograr el desarrollo, y hacia esas áreas tiene que estar encauzados todos los esfuerzos del gobierno, en impulsar la actividad agrícola, en aplicar tecnología y alcanzar buenos resultados. Y ese será el paso principal para lograr un desarrollo local sostenible, que como su nombre lo indica, implica las 4 dimensiones que todos los clásicos del desarrollo local, los autores que han definido, una dimensión económico-social,
que tiene que ver con los rendimientos de los cultivos, con aumentar la economía del territorio, mayores ingresos, el nivel de vida de la familia. Una dimensión natural que tiene que ver que todas estas producciones sean compatibles con el medio, con que sean viables, que no afecten el medio ambiente, y que se utilicen energías limpias, energías renovables, que se proteja bien el suelo, que se conserve. Es decir, que en esta dimensión natural es muy importante. Una dimensión institucional que tiene que ver que las empresas, las estructuras productivas y las instituciones del territorio entiendan la necesidad de que la producción de alimentos es principal y la principal tarea, y además muy bien definido en los objetivos estratégicos del 2030 que tiene el territorio y que tiene el país, y que tiene la máxima dirección del país. Y la dimensión política, que por supuesto los gobiernos tienen la obligación de intencionar y dirigir esos procesos acertadamente y con la participación del pueblo, del conocimiento de los productores, de los trabajadores. La Palma, en la mayor representatividad en laboral y profesional, está en el sector de la agricultura, la forestal y la agricultura. La forestal como parte de la agricultura también. Desde su experiencia como catedrático y productor, ¿qué consejo usted le podría brindar a las personas que lo escuchan? Participar activamente, no participar por ir, activamente con sus experiencias, con sus producciones, con sus tecnologías, y asumirlas y llevarlas a la práctica en su finca. Estudiar, para los más jóvenes que están vinculados en la universidad, y a los que están también en el campo, aprender del resto, confiar, ver los productores líderes que por algo han obtenido buenos resultados económicos y hoy tienen también en su economía familiar mejores resultados, y aprender de ellos y imitarlo, tratar de imitarlo, y trabajar con proyecciones, proyectarse y no tener miedo. Si hay un cultivo como la soya, por ejemplo, sabemos que hay vocación de los suelos de La Palma y que en algún momento se utilizaron y se sembró, bueno, vamos a atrevernos y sembrarla. Y si es agroecológica, no es grandes extensiones, y quizás podemos producir de los animales de la finca nuestra, hacer nuestros módulos pecuarios, cerrar ciclos productivos. ¿Por qué productores como los García, la finca La Elena, la finca La Carmelina, no puede cerrar ciclos productivos? Es decir, que su fruta y sus cosechas poderla llevar a la miniindustria, desarrollar la miniindustria. Para eso también están los proyectos de desarrollo local, y hay un financiamiento para el desarrollo local que el gobierno puede potenciar esas iniciativas. Hacer iniciativas, ser emprendedores y aprender, ávidos para aprender. Y de esta forma llega al final nuestro podcast. Que quedó mucho debate, por supuesto. Pero el próximo viernes volveremos a estar aquí de la mano de Luis Enrique, Dalia Lescano y Miguel Antonio. Y recuerde usted, desde este rinconcito podemos sembrar conciencia en el campo. Conciencias en el campo. Conciencia en el campo.